caballeros, buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta sala de conferencias del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Esta va a ser una tarde de clara presencia periodística, lo cual pues a mí personalmente pues me causa especial gozo por la presencia de algunos compañeros, en este caso el primer responsable actual del diario Ideal de Granada, Ángel Peralta, Eduardo. Bueno, les puedo asegurar que plaza más peligrosa ha tenido que torear. Bueno, él es un chico de Granada que nació en Madrid. Como se sabe, alguien dijo que los de Granada pues solemos nacer donde nos apetece y después nos venimos para acá y rectificamos. Vino a Granada al diario Ideal, había trabajado anteriormente en Castilla y León, concretamente me parece que era el diario de Zamora, después estuvo en Castilla-La Mancha, en un diario de Albacete también, y dentro de la misma cadena vino a ser director adjunto con el recordado Melchor Sáenz Pardo, del que fue director adjunto durante 5 o 6 años por lo menos, y lo sustituyó cuando Melchor se jubiló, y creo que lleva pues el orden de 21 o 22 años dirigiendo Ideal. Es columnista brillante, persona que sabe profundizar en los temas más escabrosos, es muy valiente cuando dice lo que tiene que decir, cosa que no es muy frecuente en el panorama periodístico, ni el actual, ni el pasado, ni lo será en el futuro. El periodismo es una aventura de valientes y él, sin duda, es uno de ellos. Esta noche pues, nos va a hablar algunas cosas y bueno, seguramente en algún momento tendrá que ausentarse porque bueno, cosas de la profesión está de cierre y le toca. Antonio Arenas, que lo tengo a mi derecha, socio del Centro Artístico, inquietísimo socio, porque está en todas partes, casi. Alguien me decía esta tarde que habían concedido el don de la ubicuidad a otra persona, y yo estoy convencido de que aquí hay un club de ubicuos que cada vez está creciendo más. Y bueno, a mí me encantaría que me dijerais el modo de conseguirlo, que la verdad es que las horas del día vienen muy ajustadillas, a ver si hay alguna manera de ampliarla. Antonio Arenas lo queremos entrañablemente en esta casa porque procura airear todo lo que hacemos, todas nuestras actividades en cada una de las diversas materias y vocalías de la Junta Directiva. Es un periodista sin duda medular, está siempre al pie de la información, al pie de la noticia, y además en la doble vertiente literaria y fotográfica, y bueno, incluso más allá, porque es como aquellos que decían mis abuelos, además hace de esas fotos con muñecos que se mueven, y entonces que no son sino los vídeos, como es lógico. También nos va a hablar esta noche del mundo del periodismo. Y bueno, pues después tenemos a Celia y Alberto, efectivamente, que van a coordinar esta mesa en la que yo ya cierro el pico y procuraré ser convidado de piedra y silencioso. Yo tampoco quiero ser muy
extensa la palabra, porque si hay una virtud que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y yo es una máxima que la suelo llevar siempre por delante. Entonces, esta tarde para mí pues tiene un valor emotivo especial. Primero porque vuelvo a recibir y a ver en el Centro Artístico a Eduardo Peralta. No sé si Eduardo recordará la última vez que estuve aquí en un acto que coordinaba Francisco Gil Cravioto, nuestro querido maestro, como le llama Juan Chilverche, maestro de todos y persona entrañable, y creo que organizó un ciclo relacionado con la prensa y un invitado pues fue Eduardo Peralta, y tuvimos el honor pues de estar en esta mesa nuevamente con él, compartiendo pues un diálogo, preguntas, y esa tarde entrañable pues la revivo hoy con especial cariño, pues dado que, como todos sabéis, Paco era un habitual en esta sala, pero que bueno, la edad pues lo tiene ahora mismo recluido en su casa, aunque con su cabeza lúcida y entrañablemente bueno, como siempre ha sido, una persona buena sobre todo. También me da gusto volver a compartir mesa con Alberto, que ha sido también otra persona con la que he tenido oportunidad de compartir grandes experiencias, como fue la última, fue recibiendo a Antonio Muñoz Molina en el Palacio de Carlos V, fue otra tarde inolvidable. Y cómo no, mi querido Antonio Arenas. Antonio Arenas para mí es una persona que bueno, es un amigo, es un periodista amigo, pero sobre todo ese personaje que está siempre, como dice, que tiene el don de la ubicuidad, y es verdad, porque es que te lo encuentras en todos sitios, a todo sitio acude, y siempre con esa sonrisa, siempre con esa palabra amable, con su cámara fotográfica cuando te llama, oye, ¿te parece bien que nos veamos para esto? Ahí está siempre Antonio, dispuesto a estar al filo de la noticia, al filo del acto cultural que se presente. Por eso especialmente me siento contenta esta tarde, pues también por estar aquí compartiendo esta mesa. Y como no, con mi querido presidente Joaquín Abra, que le dejé la carga de la presidencia a él. Yo ya tenía que ceder los trastos de matar, como se suele decir, pero presidente, yo creo que tú lo harás muy bien, lo estás haciendo muy bien, así que lo único que me resta es desearte mucha suerte, y a vosotros daros las gracias por estar aquí esta tarde. Así que vamos a la faena, hablando con argot taurino. Cuando quieras, Alberto, creo que te toca a ti, ¿no? Yo tengo que decir sencillamente que esta actividad de hoy tiene un secretillo, pero no voy a ser yo, sino que va a ser don Eduardo Peralta el que lo desvele. Muy bien. Lo primero, buenas tardes, presidente, querido Joaquín, querida Celia, querido Antonio y Alberto, a todos ustedes, muy buenas tardes, señoras y caballeros. Para mí estar en esta casa siempre es un honor y es un placer, porque me siento muy a gusto a recordar ese momento. Recuerdo otra aula de cultura que celebramos aquí con... ¡Ay! La memoria me falla muchísimo. Tengo unos lapsus tremendos, con Prada. Como todos. Y me falla. Bueno, me siento muy a gusto y he venido a ver exposiciones y me parece admirable la labor, yo diría que histórica, por los años que lleva y por mantener viva esta institución como es el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Entonces creo que se ha hecho muy bien y se tiene que seguir haciendo muy bien. Me parece que la vinculación de Granada con la cultura es obvia. Yo creo que tenemos clarísimos ejemplos permanentemente. Bueno, te digo que es un placer encontrarme aquí. Y sí, voy a desvelar un poco de lo que se trata. Esto, querido Antonio, no se trata de un encuentro con los periodistas de Ideal, Eduardo Peralta y Antonio Arenas, no. Se trata de un reconocimiento y un homenaje se puede decir, porque Antonio se lo merece. Yo creo que lleva que lo merece, pues yo creo que lo sabemos todos. Habéis apuntado algunos yo creo que la esencia de su trabajo periodístico, la colaboración, el desvelo. Decía Kapuczynski que para ser buen periodista hay que ser buena persona.
y Antonio lo es. Entonces, ¿qué puedo decir yo de él? Tirando de mi mala memoria, yo me acuerdo, llevo 28 años en el periódico, y corrígeme porque podemos ir hablando si te parece, pero el protagonista y la figura eres tú, o sea que el que te tienes que decir eres tú. Yo recuerdo cuando llegué a Ideal, tú ya estabas colaborando en Ideal, y creo, corrígeme si me equivoco, que fue en una reunión que tuvimos el grupo de docentes que hacíais lo del grupo Comunicar. El grupo Comunicar, eso es, con buenos amigos comunes que tenemos, con Pacurri, con ese grupo Comunicar, que habíais desarrollado una especie de manual, digamos, de lo que es el periodismo explicado a los niños en las aulas, y que yo creo que formó parte. Lo que pasa es que ya en aquella época desgraciadamente desapareció aquel convenio que se llamaba Prensa Escuela, que a mí me parecía magnífico, y creo que perder esa presencia en la docencia de la prensa me parece que es absolutamente lamentable, y sobre todo más aún cuando había periódicos, radios, televisiones, pues podía ser más llevadero, pero siempre yo creo que es un arma, una herramienta, el periódico, para la enseñanza, para que los alumnos puedan discernir, puedan pensar, puedan desarrollar, puedan escribir y puedan leer, incentivarles a leer. Yo creo que eso es lo maravilloso que tiene la educación. Una buena educación hace al final unos buenos profesionales, buenas personas, etc. Y creo que la educación es fundamental. Y digo que antes estaba bien, pero es que yo creo que ahora todavía sería más imprescindible por toda la presencia de las redes sociales que nos bombardean, y que a la mayoría de los chiquillos y chiquillas pues las están bombardeando con los TikTok, los Twitter y todo ese tipo de cosas. Y creo que, supongo que desde las aulas se hace, pero creo que sería importante esa labor. Entonces, Antonio, yo te conocí en ese momento en el periódico, y a partir de entonces tu colaboración siempre ha sido continua, y yo diría, vamos, digo francamente, abnegada, porque tú eres un colaborador de Ideal altruista, porque vamos, te cuesta casi el dinero trabajar y hacerlo bien. Antonio, las cosas son como son. El periódico tiene unos recursos limitados, no puede llegar a todo, no tenemos tiempo ni personal, y Antonio yo creo que hace una labor, yo creo que imprescindible y fundamental con el centro artístico y en general con todo el mundo de la cultura y del arte. Yo creo que Antonio se lleva bien con todo el mundo, y me parece es realmente admirable. Entonces, esa labor, por un lado. Por otro lado, siendo, digamos, un poco ambivalente en el ámbito educativo, mantiene, y merece la pena que lo sigáis, en la web, la microsite de Ideal en Clase, que vuelve un poco a ese origen, la vinculación entre la escuela y el periodismo, en el que, bueno, pues difunde cantidad de noticias, de actividades, bueno, tiene legislación, en fin, cantidad de cosas que él va incorporando, y que creo que son fundamental y enriquecen en general una web como es la Ideal, en ese nicho que decimos de lectores, que tiene una comunidad, que además tiene una comunidad participativa y activa, y así lo reflejan los datos, con lo cual pues yo creo que todavía tiene mucho mérito más. Y luego destacaría un par de cosas. Yo creo que eres de Alhama, ¿verdad? Creo que sí. Lo he dicho, he preguntado, pero hace gala de alameño, y además yo diré que Alhama es cuna de buenos periodistas, y eso pues yo creo que te honra también. Y luego pues tienes algunas facetas que en esa historia de casi 30 años que yo he vivido contigo, pues que no ha dejado de sorprenderme, pero que has hecho algunas cosas, yo diría que maravillosas y muy periodísticas. Me acuerdo
de aquella serie, ya no recuerdo si fue durante un verano o tuvo su continuidad en el suplemento de motor que hacíamos de los coches antiguos, Antonio. 4 años. 4 años, mira. 4 años de vehículos singulares. Eso, Vehículos Singulares se llamaba aquella serie en la que Antonio, con su olfato y su tenacidad, encontraba un coche, encontraba a la persona. Eran verdaderas joyas, esos reportajes de páginas, las fotografías y el texto que contaba la historia del vehículo, de la persona que lo tenía en propiedad, cómo había llegado a él. Fue una serie realmente deliciosa y de una valía y sobre todo muy cercana, porque yo creo que todas las personas y todos los coches que se publicaron eran del entorno de Granada o Jaén. Toda Andalucía, y de Jaén y de Almería, también, puesto que salían las 3 ediciones. Eso es. Ahí se completaban unos con otros. Y nosotros intentábamos alternar, pues que hubiera de cada semana de una provincia. Eso es. Bueno, ¿yo qué más puedo decir? Yo lo que sí me gustaría, y ya digo que el protagonista y la figura de esta noche, de este ratillo que vamos a pasar juntos, es Antonio. A mí me gustaría preguntarle, para iniciar, ¿cómo llegaste hace más de 30 años? Tampoco es ayer. A ver cómo te funciona la memoria. Y el por qué. ¿Cómo, de qué y por qué? Bueno, pues primero, muy buenas noches y bien hallados todos. La verdad es que cuando yo asisto a las presentaciones de libros, siempre digo que aparte de difundir la cultura, hay unos efectos colaterales. Y uno de ellos se ha producido esta noche. Primero, tengo que llamar la atención al buen amigo Alberto, porque yo estaba con la mosca detrás de la oreja. Porque he asistido ya en este mismo lugar a varios homenajes sorpresa. Por ejemplo, he realizado a Celia, al maestro he mencionado, que también yo lo considero mi maestro, y considero que le decía siempre, y estuve con él el sábado, y él lo que me repetía, Francisco Gil Cravioto, es que tiene 92 años y que ya no escribe. Y eso me produjo una pena terrible, porque yo siempre había dicho que cuando fuera mayor quería ser como él. Entonces, Francisco Gil Cravioto también ha recibido en este mismo espacio un merecidísimo homenaje, y no sé si hay alguno más. Ana Jiménez Valladolid, que también, pues muy merecido. Y la verdad que cuando él me llama para decirme, mira, está disponible el día 11 de enero, que si tal y cual, que queremos hacer una sesión sobre periodismo y tal, digo, hombre, yo soy un periodista, un colaborador, aficionado, porque la palabra periodista para mí me impone mucho respeto, y aunque llevo más de 30 años colaborando con el periódico Ideal, pues la verdad es que todavía me produce, y mira que para que nadie me considera intruso, como sabéis muchos, porque os lo he contado mejor a título individual, pues hice comunicación audiovisual para poder ingresar en el colegio de periodistas y decir que ya no soy un advenedizo, sino que soy periodista. Un periodista, y respondiendo a la pregunta de Eduardo, que llega de la manera más curiosa. Yo siempre he considerado la prensa como un valioso recurso didáctico. Eso de poder utilizar un artículo para abordar un tema de actualidad, porque los libros, desde que salen de imprenta, como ocurría antes con la misma enciclopedia, ya están obsoletos, porque ha podido ocurrir algo que no han podido entrar en esa publicación y por lo tanto ya está pasada, ¿no? Y yo siempre he trabajado con la prensa de la escuela, con la prensa, con la radio y con la televisión. Y ahora que veo allí, pues, experiencias, además, no sé cómo se han enterado, pero el caso es que de los efectos colaterales, pues aparte de mi familia, pues están aquí Juan Cabeza, mi compañero desde hace más de 40 años que empezamos en Alhama Comarcal, y los medios de comunicación en la comarca de Alhama, en Radio Alhama, y ahí vamos haciendo, eso fue nuestro terreno donde fuimos experimentando, y que gracias a esa experiencia, pues luego cuando llegué de maestro a Laroles, pues allí puse en marcha una revista
la Ragua, 52 números. Y yo, como al curso siguiente ya estaba en Francia, pues desde París era como un enviado especial y mandaba mis crónicas a la Ragua de la orden. Después de París me mandaron a Jaca, y en Jaca pues tenían una revista que yo recuperé, El Pilar. Allí es muy abundante el agua y una de las denominaciones que habían hecho para ese periódico escolar era El Pilar. Y durante el curso con los alumnos, porque yo siempre tenía ese proceso, vamos a escuchar, vamos a leer a los periodistas, vamos a conocer a los medios, y ahora vamos a hacer nosotros un curso, porque en el grupo Comunicar, siempre integrado por periodistas y docentes, siempre lo que se ha intentado es hacer personas críticas y creativas. Críticas, pues por lo que se lee. Por eso yo, una idea que traía, porque no sabía muy bien lo que me había invitado, era reivindicar. Yo no estoy de acuerdo con que se eliminen los móviles de los centros educativos. Estoy de acuerdo con que se utilicen los móviles adecuadamente. Y si queremos preparar a las nuevas generaciones, en lugar de prohibirles utilizar el móvil, lo que tenemos que hacer es enseñarles a utilizarlo de una manera crítica, para que no sean carne de falsas noticias, no caigan en todos esos peligros que efectivamente tienen las redes sociales. Y lo que hay que hacer es que enseñarles a usarlo de una manera crítica. Y luego, los móviles tienen muchas ventajas. Nos sirven para movernos, nos sirven para traducir, nos sirven para tantas cosas, y hay que enseñarles. Yo, en mi último año de docente, el ordenador tenía que estar encendido en el aula, porque cuando un alumno me decía, profe, ¿qué es un kiwi?, lo mandaba al ordenador. Él sabía que poniendo RAE y kiwi, tal como digo, RAE y kiwi, le salía la definición del diccionario de la Academia Española. Ya podían leer lo que era un kiwi. Ah, pero aquí dice que puede ser un ave y que puede ser una fruta. ¿En qué contexto está? Y entonces también les decía, ¿cómo se buscan imágenes exclusivamente? Y entonces buscaba un kiwi y le salía la fotografía. De esa manera le hace usuarios y aprenden a utilizar esos medios de comunicación. Por lo tanto, ha sido trabajando con los medios de comunicación en la escuela como yo he ido poco a poco, entrando, y resulta que Alhama se queda sin corresponsal. Entonces, y es una cosa que Ideal no debe olvidar nunca, una de sus grandes potencialidades es la información local. Eso no hay duda. Es donde no lo puede hacer nadie en competencia, y por lo tanto ahí es donde tiene que incidir la información de nuestros pueblos, la información que ocurre en Granada. Todo eso es lo que hay que darle prioridad. Cuantas más páginas mejor, porque resulta que ahí además es donde está, donde no puede hacer nadie en competencia, y a la vista está. Ha habido otros periódicos que, yo digo, desgraciadamente, pues no han prosperado o están en un índice de lectores bastante precario. Entonces es muy importante trabajar la información local, y ahí es donde yo también con Ideal en Clase hago lo que modestamente considero, uniendo las dos profesiones, la de docente y la de periodista, y dando cabida pues a esos temas, porque se está trabajando muchísimo y muy bien en los centros educativos, pero a veces eso no trasciende, y hay que trabajar. Y ojalá, yo se lo decía a la delegada de Educación recientemente, el convenio prensa-escuela era un gran acierto, y lo que hay que hacer es que se vuelva a trabajar con los medios de comunicación en la escuela si queremos hacer a ciudadanos críticos y creativos. Sin duda, lo comparto totalmente. Y es verdad lo que dice, la vinculación de los docentes. Yo me gusta decir una palabra porque la tengo encumbrada, y es maestro. Quizás es que se entienda como algo peyorativo, a mí me encanta. Maestro, yo he tenido maestro, y es que es una palabra preciosa.
había muchos maestros, antiguamente, los periódicos se han ido, pero muchos maestros de pueblos eran corresponsales de Ideal. ¿Por qué? Pues porque tenían su labor docente, de enseñanza, pero ya por las tardes estaban un poco más liberados y entonces podían mandar la crónica, la metían, en aquella época, la metían en el autobús, en un sobre, y llegaba en la Alsina y la publicamos. Es verdad. La vinculación del periódico con lo más cercano es fundamental y es nuestro gran tesoro. Y en esa línea estaremos y seguiremos esto, ¿no? Porque es lo que nos diferencia fundamentalmente. Pero ahondando un poco en aquella época, a mí me gustaría, tengo curiosidad por saber cómo llegaste a Ideal. Llamaste un día, viste a Melchor, ¿cómo mandaste, cómo empezaste a colaborar con Ideal? Antonio. Bueno, primero fui escritor de cartas al director, que yo creo que es una manera de entrar bastante bien, porque cuando lo tomas como una norma y cada vez que descubría algo interesante de mi pueblo, de la comarca, lo mandaba para difundirlo, y como ahí está la hemeroteca, pues se puede comprobar. Mis primeros inicios después en la prensa local, en Alhama Comunicación, en Radio Alhama y demás, luego está el salto, y claro, yo quería que fuera de la frontera alameña hubiera más gente que se enterara de cuáles eran nuestras fiestas locales, de algún evento histórico como la invención del papel moneda en Alhama, y todo eso lo iba mandando al periódico. Y al fallecer un colaborador, que en este caso no era maestro, sino era un trabajador del ayuntamiento, pues se acordaron de mí. Y entonces, Antonio, mira, Juan Jesús Hernández, dice, bueno, mándanos las noticias, te tenemos un periodo de pruebas. Superé esa prueba, un par de meses ahí mandando colaboraciones, y ya pues, Antonio, nos parece estupendo que nos puedas mandar las noticias de Alhama, y así lo fuimos haciendo. Entonces empecé a mandar mis colaboraciones, le pedí a don Melchor que me diera mi carné por si era necesario, por ahí tengo todavía mi carné firmado por tu antecesor en el puesto de dirección de Ideal, y esa fue la manera de entrar, que siempre me ha producido muchísimas satisfacciones, muchísimas. Y a la vista está aquí, porque junto con esa experiencia de la prensa, pues luego ya Alhama se me quedó pequeña, y siempre unos cuantos que hemos estado trabajando allí, siempre nos ha interesado hacer comarca. Y yo digo, bueno, estos pueblos, Fornes, que está allí la alcaldesa, y que fue mi alumna, o sea, aquí se reúne todo, alcaldesa, que fue alumna y además participó en otra experiencia por medios de comunicación, en este caso de televisión. En Fornes ya fue el salto definitivo, en Alhama hicimos radio, y en Fornes con los alumnos hicimos Fornes Televisión, una emisión escolar durante un curso completo en la que los alumnos grababan y se emitía cada jueves a las 7 de la tarde. Teníamos a todo el pueblo pendiente para ver qué entrevista o qué acontecimiento se iba a difundir en esa jornada. Así que esa ha sido la experiencia. Alhama se me quedó pequeña, Fornes, Arena del Rey, Jácar, Santa Cruz del Comercio, Zafarraya, cualquier cosa que ocurriera en esos 8 municipios que componen nuestra comarca, pues allá que eso. Pero es de aquí que se me quedó también pequeña. Entonces, digo, está ahí el temple, y a raíz de alguna llamada, porque ya la gente me iba... Y entonces, por ejemplo, Antonio Dionisio, otro maestro y alcalde de Escuza, Antonio, mi pueblo se está quedando vacío. Estamos hablando de los años, principios de la década de los 90. Ha perdido más de casi 1000 habitantes. Yo quiero a ver si puede hacer algo en el periódico Ideal y que salga la historia de que yo cedo terrenos a la familia que se venga aquí con niños para construir, para recuperar población. Y entonces pues yo fui y empecé por Escuza, luego ya La Malán, luego Ventas de Huelma, luego
Agrón, y así pues la comarca del Temple pues también ha estado dentro del ámbito en el que he procurado darle difusión a todo lo que has considerado. Por supuesto, fijaros la historia y la cantidad, el enriquecimiento, porque esa es la parte que yo también valoro, la cantidad de gente, lo que yo he aprendido trabajando para el periódico y haciendo periodismo, y ha sido una experiencia preciosa. Lo injusta que es la vida a veces, porque esa persona que luchaba porque Escúzar prosperara, resulta que cuando le llega el polígono ese que ahora ya se llama Citay, pues resulta que se mete la política por medio y ahí hay una serie de problemas que prácticamente tiene que abandonar su pueblo. Y el hombre ha fallecido con esa pena tan terrible de que después de haber facilitado que Escúzar haya cogido ese... Estos son cosas que no se saben, pero yo tuve la presentación en el Palacio de Congreso y ahí él contó cosas muy interesantes de su pueblo y parecía que había llegado la solución, como efectivamente ya estamos viendo que ahora en la prensa internacional con el acelerador de partículas Escúzar está en todos los medios y más que va a estar. Tuvo un inicio muy triste esa iniciativa empresarial en el polígono de Escúzar. Y bueno, hoy mismo acabo de mandar al periódico la última colaboración, que después de contar que en Ventas de Huelma ha acogido un certamen nacional de grafitis, porque resulta que Tenerife no lo ha querido, pues ya en Áncula, anejo de Ventas de Huelma, hay un grafitero que le propone al alcalde traerse esa gala final de graffiti a Ventas de Huelma, y se lo trae y ha sido un éxito rotundo, porque ahora se le ha quedado allí unos murales preciosos que se han convertido en un atractivo más para el pueblo y tal. Y hoy pues también, porque ese mismo día otra cosa que suelo hacer es aprovechar y hacer doblete y después de estar con los grafiteros, el don de la... aprovechando que conocía a una veterinaria que había empezado un proyecto precioso de acogida de animales viejos y desahuciados ya enfermos, pues ya que estoy aquí voy a ver si Cristina Fernández pues quiere que le hagamos un reportaje sobre los sueños del Temple, una experiencia que ella está haciendo, y cogió y me fue explicando la historia de cada uno de los animales que ha cogido. Un caballo que se había roto una pata, otro de una yegua de la sierra que se había caído por un barranco y que mira por dónde llegó con una costilla rota y además embarazada, con lo cual ya tiene 20 caballos y algunos que otros ponis, tiene perros, gatos, una perdiz de estas que había estado en una jaula y que llegó con la uña y con el pico totalmente, vamos, de pena, que no sabe cómo había podido sobrevivir. Y yo digo, esta historia tan bonita, y esto hay que darlo a conocer. Y bueno, como eso, pues tantísimas cosas, porque ahora va uno a Caja y allí está Paco con su Museo de la Copla, que ahí pues, nos ha dado muchísima amistad, me ha permitido conocer a Mariquilla, conocer a la cajareña, a Inmaculada Rejón y a tantísima gente que hoy pues estoy aquí acompañando, y que la verdad es que ha sido un placer enorme. Y lo de las entrevistas con los escritores surgió, y veo allí a Ginés, porque resulta que Ginés, en aquellos otros sueños, ¿no?, de vivir de una librería después de haber sido empleado de una de ellas tantísimo tiempo, pues ahora resulta que él, junto con Bernardino, decide intentar que Librería Nueva Gala sea pues su fuente de ingresos. Y como le ha tocado vivir en unos tiempos tan difíciles, con una competencia desleal por parte de los centros educativos que venden directamente los libros de texto, que es para las librerías una manera de poder aguantar el resto del año y eso, pues la verdad que se nos ocurrió, junto con nuestro común amigo Francisco Martínez Pacurri,
pues hacer presentaciones de libros. Había un salón allí que estaba abandonado y ellos deciden pues darle utilidad, y allí se hicieron unos actos preciosos de presentaciones de libros, de actuaciones musicales. La verdad que fue... Y ahí es donde yo empiezo, Antonio, que viene fulanito, ¿por qué no le hacen una entrevista? Y ahí empiezo con los escritores, y bueno, también tienen en el periódico, que yo creo que salga mañana, la entrevista que le hice ayer a uno de nuestros poetas más veteranos, a Enrique Morón, otro miembro del Centro Artístico, que mañana, Dios mediante, presentará aquí su último poemario, después de haber presentado sus obras completas, con 33 poemarios, con 1250 páginas, pues todavía, y es envidiable, pues sus ganas de comunicarse a través de la poesía. Así es que esa es mi experiencia, y ya que está aquí también mi hermano, pues para mí es una satisfacción. Es una satisfacción porque resulta que yo ahora se lo voy diciendo, se lo decía a mi alumno y no se lo creía. Alguno de aquí se lo creerá, y es que para una persona que empezó a leer con luz de candil, que yo aprendí a leer con luz de candil, y llegar a ejercer una profesión tan bonita como es la del periodismo, pues la verdad es que es una satisfacción enorme. Eso se merece un gran Claro que sí. Vamos a ver, mientras este hombre se nos recompone emocionalmente, pues habéis preguntado por ahí o ha salido de cómo ha surgido esto. Esto surgió justamente aquí en el Centro Artístico, en una actividad anterior, que alguien pues puso el dedo en la llaga. ¿Puedes decir el nombre? Es que no sé exactamente quién era. Que Antonio se merecía un homenaje, cosa que es cierta. Yo creo que en Granada, en el mundillo cultural, cualquier persona que haya publicado un libro, cualquier persona que haya hecho una exposición de fotografía, de pintura, vamos, invariablemente ha contado con la complicidad de este hombre. Y no solamente con la complicidad, sino con una complicidad entusiasta. Eso, en unos tiempos donde la empatía no es precisamente lo que rige, sino que cada uno va a lo suyo, eso merece pues, un acto como este. Entonces yo hablé con Juan Chirbecher, que es el que prepara las fechas, me dio una fecha, esa fecha no podía Eduardo, hubo que cambiarla, bueno, llegamos a la fecha de hoy y ahora hay que echar a andar esto, ¿no? Ya contaba yo con la complicidad de Eduardo, él teóricamente venía a un debate, bueno, como ya lo han dicho, no es la primera vez que se hace un homenaje sorpresa. A mí no me gusta la palabra homenaje, me parece que retumba mucho y que no va mucho con la naturaleza de Antonio, que es una persona mucho más directa. Yo prefiero lo que se ha dicho aquí, un reconocimiento público a su función, a la función que él ha asumido voluntariamente. Entonces esto hay que echarlo a andar, pero resulta que, así como es un hombre público para estas cosas, luego para lo suyo privado, pues muy reservado. Yo no sabía, ni lo sabíamos por aquí algunos, si era un hombre casado, si tenía hijos, si tenía familia. Evidentemente, la familia que hay que contar con una cosita, para una cosita de esta hay que contar con la familia, que menos, ¿no? Bueno, y yo me acordé que hace muy poco, pues, una gestión que hizo él con unos cuantos de estudios alameños, el patronato de estudios alameños, cuyo presidente está aquí también acompañándonos. Pues bueno, pues vamos a ver, y hace muy pocas horas, pues bueno, este hombre tiene familia, porque si tiene familia hay que avisarla y localizarla, y me proporcionó los teléfonos. Yo ayer hablé con tu hija, esta mañana he conseguido hablar con tu hermano, o sea que por ahí viene un poco el tirón de cómo va esto, ¿no? Y ayer mismo, o anteayer, me dice Celia, bueno, ¿qué escaletas preparadas? ¿Qué escaleta ni qué escaleta? ¿Qué escaleta ni qué escaleta? Aquí no hay más que una cosa, demostrarle a Antonio que lo queremos y que le estamos agradecidos. Con eso,
al no recibir pauta en cuanto al contenido, digo, Por cierto, lo ha hecho fabulosamente. yo espero que Ana, que es la fotógrafa, la memorialista gráfica de aquí de Media Granada, porque Ana se llevó también un homenaje por lo mismo, solo que ella lo hacía en fotografía. Entonces, Ana va repartiendo fotografías. No sabía nada. Entonces viene y le dice Celia, anda Ana, vente aquí conmigo y no sé qué. Y cuando ya le dice, mira, sé que un homenaje que te hemos preparado, y la carica que puso, la tembladera que le entró. Y le he dicho yo esta tarde, digo, a ver si me lo pilla en la tembladera y me lo pilla cuando le cambie la cara. Eso hay que cogerlo. Y espero que lo vea. Y ya está, yo no tengo nada más que decir, nada más que Antonio, que te lo mereces y que aquí tienes a tu Muchísimas público. gracias, y además para mí es una satisfacción la oportunidad que me está brindando Ideal de mantener Ideal en casa. Ya que habéis venido, vamos a hacer publicidad, ¿no? Y hay 10, 12 colaboradores, el último fichaje, José Antonio Delgado, pedagogo. Eso nos une a que la mayoría estamos ya con el gremio de los jubilados, pero somos los que tenemos más tiempo y además pues tenemos unos conocimientos y además un gusto especial por compartir, por devolver a la sociedad aquello que hemos recibido. Entonces es una satisfacción muy enorme. Ayer estuve, por ejemplo, antes de ayer estuve con José Antonio y con Juan José Gallego Tribaldos, que está demostrando que los romances, además de servir para comunicar pues la belleza, la historia de España, porque él ha publicado la historia de España en verso, o la belleza de rincones de nuestra Andalucía, los romances también sirven para denunciar pues, situaciones. Y el último romance que se publicó el domingo sobre una macrogranja que se quiere construir en su pueblo, en la Calahorra, pues ha tenido una aceptación, no podría hacer ni idea. Y la verdad es que es una satisfacción. Entonces nos encontramos porque a mí es que, igual que para ejercer el periodismo, me pasa con la gente que colabora. Es muy importante lo que se hacía después de recoger la noticia, que eso se está perdiendo ahora en las nuevas redacciones, cuando se hace todo por teléfono, por vía correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro recurso tecnológico. Se pierde ese contacto con esa persona y entonces tomar una cerveza, charlar distendidamente es algo que yo lo valoro, porque en la mayoría de los casos, yo diría en el 100% de los casos, las personas a las que conozco por temas periodísticos se convierten en amigos y amigas, y entonces luego mantengo la amistad e incluso luego, hombre, Antonio, tú no fuiste asesor en el CEDE de Granada, mira que tengo una situación, un hijo que lo han diagnosticado de altas capacidades, ¿qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer? Y entonces pues le echan una mano y eso te da lugar a otra noticia que publicamos no hace mucho sobre el equipo que hay en la Delegación de Educación para dar a conocer el servicio que se presta con esos niños que tienen unas capacidades especiales para el deporte, porque altas capacidades no es solamente que tengan una capacidad intelectual, sino que también ahí entran por aquellos que tienen una capacidad especial para el deporte, para la música, y que si desde pequeños, desde que ya manifiestan ese especial interés por esa actividad, pues ahí podemos tener un futuro deportista internacional o un músico que llegue a actuar en los escenarios más importantes. Por eso es muy importante mantener la amistad con toda la gente, y hoy digo, bueno, pues como siempre llevo la cámara y ahora ya con el móvil que la llevo en el bolsillo, pues más todavía. Digo, aquí tenemos una foto histórica. Está el Ateneo de Granada, su presidente y su vicepresidente, los tenemos aquí junto con el presidente, el vicepresidente, la presidenta de honor. Tenemos aquí a las dos instituciones culturales más importantes de Granada. Digo, mira qué bien, y esto pues, ha sido gracias a Ideal.
hemos reunido a las 2 y... No, gracias a ti. Gracias a ti. Ya, pero entonces todavía no tenía yo la oportunidad. Así que ha sido una satisfacción enorme. Tener amigos en toda Andalucía por el tema de los coches, otra serie que tuvo también una buena acogida porque no se había hecho nunca y que lo agradeció muchísimo las bandas de música de Granada, fue esa historia de las bandas de música que llegamos a 55 bandas de música están recogidas, que igual que los coches y la banda de música, pues ya en su momento, y alguna vez me lo recuerda Antonio, no se iba a reunir todo en un libro, porque es verdad que no hay una historia de la banda de música conjunta. Y bueno, pues esas experiencias, pues la verdad que han sido muy satisfactorias, me han dado muchísimas satisfacciones y bueno, pues mientras el cuerpo aguante, aquí está. Yo públicamente quiero darte las gracias, Antonio, porque recibí de tus manos el premio Antonio Arenas en Los Híjares y te lo doy gracias ahora porque estamos todos reunidos aquí para tu homenaje, que lo tengo en mi casa en un sitio especial. Gracias por tu premio. Eso, muchísimas gracias a ti. Eso fue un detalle de los pintores, poner en marcha un premio con mi nombre para promoción de la cultura. Y como yo tenía la potestad de hacer una propuesta, ellos hacían cada año una propuesta y yo hacía otra propuesta. Celia también puede presumir de tener un premio Antonio Arenas el nombre del centro artístico. Y yo también. Y María, yo también. Así que es otra satisfacción muy grande que he recibido del mundo del periodismo. Bueno, yo me tengo ya que marchar, tengo otro acto por medio y el cierre de cabeza. Lo de los grafitis sale mañana porque me ha dado tiempo de verlo, me ha llamado la atención, porque además es que otra de las muchas virtudes que tiene es que sabe dónde hay una noticia, un buen reportaje. Lo del otro día de los chiquillos granadinos allí en la Antártida, tenía su grado, su interés, es decir, que se descubra y que se ponga en valor eso. Denota que sabe dónde llegar y cómo llegar. El olfato periodístico. Eso lo tiene. Yo creo que este acto, y ya para concluir, Alberto, ha sido una magnífica idea, creo que se lo merece de sobra. Yo creo que felicidades al Centro Artístico por esta iniciativa en la que humildemente he colaborado. Creo que es devolverle un poco del mucho cariño que nos da a todos, yo creo que a la cultura, al periodismo, a la comunicación, y yo creo, y ya me despido con esto, creo que Antonio tiene una virtud muy importante y es que es gran docente y gran periodista. A ver, Inmaculada, que siempre tiene... Yo quiero hacerte un homenaje porque todo lo que haces por nosotros y por nosotras. Y bueno, como buen alameño, en el 2005 escribí ese canto al ama, que está dentro del disco, de mi disco Entre Pueblos y Cantares, pero aunque no haya música, pero yo sé que te va a gustar. Lo hace a capela estupendo. Y va por ti. Un día quiero perderme por tus calles, bella lama, laberíntico tu barrio, restolado de la muralla, en la sierra de Tejeda, enclavada está la villa, bajo un profundo y abrupto tajo, las aguas del río brillan, atestiguan que el lugar asentamiento neolítico y se quisieron quedar y ver hoy hasta Felicio. Alaba tu patrimonio, es rico y considerado conjunto histórico artístico, tu casco antiguo es declarado. Alaba tu patrimonio, es rico y considerado conjunto histórico artístico, tu casco antiguo es declarado. Para este alabeño emblemático, con todo mi cariño. Gracias.